Finalmente, estamos aquí con el último video que vamos a hacer explicando estadística básica para el agro. Recuerden que todo este curso es con la finalidad de aplicar nuestro conocimiento en los aspectos agropecuarios, que pueden ser obviamente de agricultura, ganadería, etc. En este último video vamos a hablar de los cuartiles y percentiles, además de la regla empírica, dentro de una distribución normal, también llamada gaussiana. Si nosotros tuviéramos una curva perfecta, la famosa curva de campana de Gauss, tendríamos el siguiente dibujo. Fíjense que hay algunos espacios delimitados entre las letras Q, que son los denominados cuartiles. Son 4, por eso se llaman cuartiles. ¿Y qué establecen estas Q? Establecen la cantidad de datos que corresponden a esos espacios intercuartiles. Nosotros lo podemos graficar de la siguiente manera. Tenemos el principio de la distribución, que es x1, hasta el final, que es xn, y vamos a tener que en el primer cuartil va a estar el 25% de los datos, en el segundo el 50% de los datos y en el tercero el 75% de los datos. Les dejo a ustedes calcular cuántos datos habría en el cuarto cuartil, si es que hubiese. Ahora, ¿cómo se calcula esa posición? Porque estamos hablando de posiciones. Tenemos que hacer una fórmula en la cual utilizamos los números de posición y los aplicamos de la siguiente manera. Para el primer cuartil hacemos un cuarto de la población o de la muestra, n, más un cuarto. Para el cuartil 2 es un medio de n más un medio. Y para el tercer cuartil es 3/4 de n más un cuarto. En el caso del ejemplo del set de datos que estuvimos trabajando de tiempos, vamos a ver que el primer cuartil nos dio 5,5, el segundo 11 y el tercero 16. Ahora, veamos qué cae en esas posiciones. Y bueno, si nosotros vemos en el cuartil primero, no vamos a encontrar el 5,5, tenemos 5 o 6, elegimos el 6 y nos da 3,84. En el cuartil segundo, que es la posición de x11, tenemos el valor 3,84 y en el cuartil tercero, que es la posición 16 de x, vamos a ver que tenemos el valor de x correspondiente a 4,14. De esa manera tenemos ya delimitados los cuartiles. Fíjense que aquí, en esta planilla de Excel, estamos utilizando una función para calcular automáticamente estos cuartiles. La función que vamos a utilizar es el cuartil inclusivo. Entonces, se marca el rango desde x1 hasta xn, que en este caso es 21. Le indicamos cuál cuartil queremos determinar y el sistema nos va a dar el orden de x. En este caso nos va a dar el 5,5, que es el 6, o el 11 o el 16 según corresponda al cuartil 1, 2 o 3. Los otros cuartiles, el inclusivo, que es el que estamos usando, se diferencian del exclusivo porque hay algunas consideraciones que no hacen al caso aquí explicar, y la tercera función, cuartil a secas, es una función heredada de viejos Excel, que también sirve pero que no es muy aplicable. Hay un detalle que tenemos que tener en cuenta. Cuando la distribución de frecuencias es muy grande, digamos que supere los 50 casos o las 50 observaciones, vamos a tener problemas al aplicar esta fórmula porque por algún motivo que desconozco no suele funcionar. Nos da solamente hasta la posición 45, 50 y después no ejecuta correctamente. Es decir, si tuviéramos 4.593 observaciones, como en el caso de las temperaturas, que tenemos la planilla en la plataforma para su descarga y trabajo, vamos a ver que si hacemos esta fórmula nos va a dar solamente las primeras posiciones, lo cual no corresponde a la realidad. Lo mismo, por algún motivo que desconozco, también sucede en R. Evidentemente tendríamos que investigar a ver cómo aplicar con alguna función las valorizaciones correctas para obtener estos indicadores de cuartiles. Sin embargo,
lo podemos hacer manualmente, no es complicado y funciona perfectamente. ¿Y los percentiles? Bueno, los percentiles, como el nombre lo indica, quiere decir que son 100 divisiones de la campana. Entonces, en lugar de 4 son 100 y vamos a obtener, por ejemplo, que en el percentil 80 tenemos el 80% de las observaciones. Si fueran deciles, son 10, tendríamos el 80% en 8 de esas medidas. La regla empírica aplica cuando hablamos de una curva de Gauss perfecta, que es simétrica y que está delimitada como se ve en el dibujo. Tiene una particularidad. Si nosotros tomamos la media como medida central y utilizamos un desvío hacia abajo y un desvío hacia arriba, ese intervalo abarca el 68% de la población o de la muestra de datos. Si hacemos lo mismo con dos desvíos, para abajo y para arriba, vamos a obtener el 95% de esos datos de población o muestra. Y si lo hacemos con 3 desvíos, vamos a ver que se concentra el 100% o algunos dicen el 99.74% de la muestra o de la población. Esto se refiere obviamente a los valores. Entonces vamos a ver que si nosotros quisiéramos establecer, digamos, un desvío hacia arriba y un desvío hacia abajo, ahí tendremos concentrado la mayor cantidad de datos, que son el 68% de la población o muestra. Acá lo vamos a ver con nuestra escurrida, gráfica que hemos utilizado de tiempos, que no es simétrica en absoluto y que, bueno, tiene un pequeño sesgo, como se darán cuenta. Aquí fíjense que si nosotros utilizamos el desvío, 3 desvíos hacia arriba y hacia abajo, tenemos una zona marcada en rojo que nos va a dar el 99.74% de los datos o en algunos casos el 100%. Si lo hacemos con la zona marcada por las líneas verdes, vamos a tener el 95%. Y si lo hacemos con la zona amarilla, tendríamos el 68%. Esto obviamente si estamos hablando de una curva perfecta. Ahora bien, esta curva no es perfecta, fíjense que no es simétrica. ¿Qué resulta de todo esto? Resulta en lo siguiente, que hacemos la comprobación y vamos a descubrir que los 3 desvíos hacia arriba y hacia abajo dan el 100%, 2 desvíos hacia arriba y hacia abajo dan el 95%, pero recién vamos a tener la discrepancia en un desvío hacia arriba o hacia abajo que en lugar de darnos el 68% nos da el 52%. Aún así, podemos decir que se cumple en rasgos generales esta regla empírica. Por eso el texto, ¿cómo interpretar el desvío estándar? Suponiendo que los datos muestren un histograma en forma de campana, es decir, perfecto, se cumplen estas condiciones del 100%, 95% y 68%. Bien, con esto ya hemos llegado al final de lo que podemos comentar sobre este tipo de estadística. En la plataforma vamos a tener ejercicios para realizar y algunas cositas extras.